¿Alguna vez te han humillado por no tener casa propia? Imagina esto. Tu propia hija te dice que deberías avergonzarte por vivir de alquiler a los 70 años. Duele, ¿verdad? Pues esta es la historia de una mujer que trabajó en silencio durante años, ahorró cada centavo, y cuando finalmente compró su casa, ¿sabes lo que hizo cuando su hija y su yerno intentaron quedarse con ella? Llamó a la policía, y lo que pasó después te va a sorprender. Por cierto, ¿de qué parte del mundo nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Y si quieres más historias de superación como esta, no olvides suscribirte y dejar tu like. Tu apoyo significa todo para este canal. El día que mi hija me dijo que debería avergonzarme por vivir de alquiler, fue el día que decidí que nunca más suplicaría por respeto. Mi nombre es Guadalupe Sánchez Ramírez y tengo 71 años. Durante demasiado tiempo, creí que ser madre significaba aceptar cualquier cosa en silencio, como si el amor maternal fuera sinónimo de sacrificio, perpetuo, como si mi dignidad fuera moneda de cambio por el supuesto bienestar de mi familia. Hace un año, todavía vivía en un pequeño apartamento alquilado en la calle Morelos número 47, en el tercer piso de un edificio color crema con balcones de hierro forjado. Después de 28 años pagando renta y escuchando de mi propia hija, Alejandra, que era un fracaso por no tener casa propia, un fracaso por no haber ahorrado lo suficiente, un fracaso por no ser como las madres de sus amigas, con grandes casas heredadas de sus maridos fallecidos o con propiedades compradas gracias a pensiones generosas. Mamá, a tu edad, seguir pagando alquiler es tirar el dinero, me decía mientras revisaba con desdén mis humildes posesiones. La señora Martínez, la madre de Claudia, tiene 3 propiedades y tú ni siquiera has podido comprar un pequeño departamento. Sus palabras caían como gotas de ácido sobre mi corazón, erosionando lentamente la poca autoestima que me quedaba después de una vida de trabajo sin reconocimiento. Pero yo no heredé nada de nadie. Eduardo, mi esposo, me abandonó cuando Alejandra tenía apenas 6 años, dejándome sin nada más que deudas y un apartamento que tuve que dejar porque no podía pagar la hipoteca. Aún recuerdo esa tarde lluviosa cuando descubrí que se había marchado, llevándose nuestros ahorros y dejando sobre la mesa de la cocina una nota escueta. Lo siento, no puedo más. 3 palabras que demolieron mi mundo y me obligaron a reconstruirlo desde 1900, con una niña pequeña que no entendía por qué papá ya no volvería a casa. Desde entonces, he trabajado como secretaria en una pequeña oficina de abogados en el centro de la ciudad, Despacho Jurídico Ramírez y Asociados, ganando apenas lo suficiente para mantenernos. Don Manuel Ramírez, el abogado principal, un hombre de principios firmes y corazón generoso, me contrató cuando nadie más quería darle trabajo a una mujer de 43 años con una hija pequeña y sin experiencia reciente. Guadalupe, veo determinación en tus ojos, me dijo aquel día, y eso vale más que cualquier diploma. Durante casi 3 décadas he organizado su agenda, atendido sus clientes, archivado sus documentos y en ocasiones hasta he preparado café para reuniones importantes. Un trabajo honrado que me permitió criar a mi hija y darle la educación que yo nunca tuve. Cada mañana me levantaba con el primer rayo de sol que se filtraba por la pequeña ventana de mi habitación, una rutina que mantengo desde que era niña en el pueblo donde nací, San José de las Flores, un lugar pequeño donde todos se conocían y donde aprendí de mi abuela Dolores el valor del trabajo duro y la dignidad. Preparaba café en mi cafetera vieja, una Oster de color rojo descolorido por el tiempo, la misma que me regaló mi madre cuando me casé. Esta cafetera es como la vida, Lupita, me dijo entonces. Necesita paciencia para dar lo mejor de sí. El aroma del café recién hecho, un Veracruz orgánico que me regalaba cada mes Don Manuel, era uno de mis pequeños placeres diarios, junto con el canto de los pájaros que anidaban en el árbol de jacarandá frente a mi ventana, principalmente gorriones y ocasionalmente un par de palomas que habían construido su nido en la rama más cercana a mi balcón. Eran momentos fugaces de paz antes de comenzar un día más de trabajo y esfuerzo, instantes robados al tiempo en los que me permitía soñar con una vida diferente. El apartamento 302 era pequeño pero ordenado.
con sus 56 metros cuadrados distribuidos en una sala comedor, una cocina estrecha, un baño completo y 2 habitaciones diminutas. Las paredes, que alguna vez fueron blancas, ahora tenían ese tono marfil que da el paso del tiempo. En algunos rincones, pequeñas grietas dibujaban mapas de historias no contadas. Tenía mis libros, una colección modesta, pero querida de novelas latinoamericanas y manuales de secretariado que había ido acumulando a lo largo de los años. Mis plantas, principalmente helechos y potos que sobrevivían a pesar de la escasa luz natural. Mi colección de tazas de café de distintos lugares, algunas compradas por mí en mercados locales, otras regaladas por clientes agradecidos del despacho. Mi favorita, una de cerámica azul con motivos de girasoles que me recordaba a los campos de mi infancia, ocupaba un lugar especial en la repisa de la cocina. Era un hogar modesto, sí, pero limpio, ordenado y lleno de pequeños detalles que lo hacían mío. El tapete tejido a mano que había comprado a una artesana indígena en el mercado dominical, las cortinas de gasa blanca que yo misma había cosido, el pequeño altar con la foto de mi madre y una vela siempre encendida. O al menos creía que era un hogar digno hasta que las palabras de mi hija comenzaron a envenenar mis pensamientos, haciéndome creer que vivir de alquiler a mi edad era una vergüenza, una señal de fracaso personal que opacaba cualquier otro logro de mi vida. Aquel domingo de marzo preparé todo con esmero, como quien arregla un altar para una ceremonia importante. Me levanté al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de naranja y el rocío aún cubría las plantas del pequeño balcón. Había planeado esta comida familiar durante toda la semana, eligiendo el menú con cuidado, pensando en los gustos de cada uno, especialmente de Alejandra. Hice chiles rellenos, el plato favorito de mi hija desde niña. Recuerdo cómo, a sus 7 años, sus ojos se iluminaban cuando yo colocaba el plato humeante frente a ella. «Nadie hace chiles rellenos como tú, mamá», decía entonces, con una sonrisa que me hacía olvidar el cansancio de un día entero en la cocina. La masa la preparé desde temprano, mezclando la harina con un poco de polvo para hornear y sal, amasando con esa paciencia que solo da la experiencia. Seleccioné los mejores chiles poblanos del mercado La Merced, donde don Pablo, el vendedor que me conocía desde hacía años, siempre me apartaba los más carnosos. «Para usted, doña Lupita, lo mejor», me decía con su sonrisa desdentada mientras envolvía los chiles en papel periódico. Los asé hasta que la piel se ampollara y luego los dejé sudar en una bolsa de plástico para pelarlos con facilidad. Un truco que me enseñó mi abuela Dolores. Rellené cada uno con queso Oaxaca desmenuzado y carne picada que había sazonado con comino, ajo, cebolla y un toque de canela. Ese ingrediente secreto que nadie adivinaba pero que daba ese sabor particular que todos elogiaban. Los pasé por huevo batido y los freí hasta que quedaron dorados por fuera y suaves por dentro. Horneé un pastel de 3 leches para el postre, otro favorito de Alejandra. La masa esponjosa, empapada en la mezcla de leche condensada, evaporada y crema, coronada con merengue suave. Mientras batía las claras a punto de nieve, pensaba en cómo este postre era como mi relación con mi hija, dulce en la superficie, pero con una complejidad que pocos apreciaban. Puse mi mejor mantel, el de encaje que solo usaba en ocasiones especiales. Un regalo de doña Mercedes, una cliente del despacho que me lo trajo de su viaje a España. «Para que le dé un toque de elegancia a su mesa, Guadalupe», me dijo entonces. Coloqué la vajilla de porcelana blanca con bordes dorados que había ido comprando pieza por pieza en el mercado de antigüedades y los cubiertos de plata que guardaba en una caja de madera forrada de terciopelo azul, herencia de mi madre, una de las pocas cosas de valor que poseía. En el centro de la mesa puse un pequeño jarrón, con margaritas frescas, compradas esa mañana en el puesto de la esquina. Todo tenía que ser perfecto. Quizás, pensaba mientras acomodaba las servilletas de tela, si Alejandra veía el esfuerzo, el cuidado en los detalles, entendería que mi vida no era un fracaso, que había dignidad en mi modestia. Alejandra llegó a las 2 en punto, como siempre puntual, uno de los pocos hábitos que había heredado de mí. Vino con Carlos y mi nieta Sofía. Carlos, con su traje caro color gris oscuro, su camisa, almidonada,
y su reloj de marca que brillaba ostentosamente en su muñeca, siempre me miraba con esa mezcla de lástima y desprecio mal disimulado. Desde que se casó con Alejandra hace 17 años, nunca había mostrado el menor interés en conocerme realmente. Para él, yo era simplemente la madre de Alejandra, la secretaria que vivía en un apartamento alquilado, un escalón social que su esposa había superado gracias a él. Sofía, en cambio, con sus 15 años recién cumplidos, me abrazó fuerte, como siempre, envolviendo mi cuerpo menudo con sus brazos juveniles. A pesar de la influencia de sus padres, Sofía había desarrollado una sensibilidad especial, una capacidad para ver más allá de las apariencias que me recordaba a mi madre. «Abuela, huele delicioso», exclamó mientras me ayudaba a servir la comida, sus ojos brillantes recorriendo la mesa con aprecio genuino. «¿Has hecho chiles rellenos? Son los favoritos de mamá. Y los tuyos también, si no recuerdo mal», respondí, agradecida por su entusiasmo. «Los míos también», confirmó con una sonrisa que iluminó toda la estancia. «Nadie los hace como tú, abuela». Esas palabras, tan similares a las que Alejandra solía decirme de niña, me provocaron un nudo en la garganta. ¿Cuándo había cambiado tanto mi hija? ¿En qué momento sus ojos dejaron de brillar al ver mis esfuerzos? La conversación fluía sobre temas triviales mientras comíamos. El trabajo de Carlos en su despacho de contabilidad, donde según él mismo, era considerado una eminencia fiscal. Los estudios de Sofía en el colegio privado al que asistía gracias a la posición económica de sus padres. Los chismes del barrio que Alejandra compartía con aire de superioridad, como si ya no perteneciera a este mundo de gente común. La hija de la señora Jiménez se casó con un italiano, comentó mientras cortaba meticulosamente su chile relleno en porciones exactas. Se fueron a vivir a Milán, en un apartamento frente al Duomo. Imagínate, mamá, Milán. A veces pienso que si hubiera tenido más oportunidades. Dejó la frase en el aire, una insinuación apenas velada de que yo no le había proporcionado suficientes posibilidades en la vida. Olvidaba convenientemente que había trabajado horas extra durante años para pagar su universidad privada, sus clases de inglés, sus viajes escolares. «Estoy segura de que Milán es precioso», respondí con una sonrisa serena. «Pero nuestra ciudad también tiene su encanto. Mamá, no compares. Esto», hizo un gesto vago que parecía abarcar no solo mi apartamento, sino todo el barrio, «no se puede comparar con Europa». Sofía, percibiendo la tensión creciente, intervino. «Abuela, estos chiles están increíbles. ¿Me enseñarías a hacerlos algún día?» Antes de que pudiera responder, Alejandra miró alrededor y arrugó la nariz como si de repente hubiera percibido un mal olor. Sus ojos se detuvieron en la pequeña grieta junto a la ventana, en la pintura desconchada del techo, en el sofá desgastado por el uso. «Mamá, ¿no te cansas de vivir aquí? Este lugar cada vez se ve más viejo», comentó mientras picoteaba su comida, a pesar de que momentos antes la había elogiado con un escueto «está bueno». «Es mi hogar, hija», respondí con una sonrisa tensa, alisando una arruga inexistente en el mantel. «Aquí tengo todo lo que necesito». Carlos soltó una risita burlona, ese sonido nasal que hacía cada vez que encontraba algo inferior, según sus estándares. «Doña Guadalupe, a su edad ya debería tener casa propia. Mis padres compraron su casa cuando tenían 40 años. Claro, mi padre siempre tuvo visión para los negocios, algo que no todos poseen». Su comentario, cargado de condescendencia, me recordó por qué limitaba estas reuniones familiares a una vez al mes. Cada visita era un ejercicio de contención, de sonreír ante las pequeñas humillaciones, de fingir que los comentarios hirientes resbalaban sobre mi piel como agua sobre aceite. Sentí cómo mi rostro se calentaba. Sofía bajó la mirada, incómoda, jugando con su servilleta. Siempre había sido una niña sensible, capaz de percibir las corrientes emocionales que fluían bajo la superficie de las conversaciones adultas. Alejandra dejó su tenedor sobre el plato con un tintineo que resonó en el súbito silencio, y me miró fijamente, con esos ojos tan parecidos a los de Eduardo cuando estaba a punto de hacer un comentario cruel disfrazado de preocupación. «Mamá, ¿no te da vergüenza vivir de alquiler a tu edad?
Carlos se siente incómodo de venir aquí. Tienes 70 años y sigues pagando renta. Es embarazoso. Las palabras cayeron como piedras en mi estómago. La comida que había preparado con tanto amor, levantándome al alba, seleccionando ingredientes con cuidado, cocinando durante horas, se volvió ceniza en mi boca. Miré mi apartamento, mi hogar de casi 3 décadas, a través de sus ojos, viejo, pequeño, insignificante, un lugar del que avergonzarse. El silencio se extendió por unos segundos que parecieron eternos. Sofía había dejado de comer y miraba a su madre con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Carlos, en cambio, asentía ligeramente, como aprobando la sinceridad de su esposa. No todos tenemos la suerte de tener padres que nos regalen casas, Alejandra. Respondí con voz suave pero firme, algo que rara vez hacía frente a mi hija. Por lo general, dejaba pasar sus comentarios, los aceptaba como una penitencia por algún pecado maternal que no lograba identificar. No es cuestión de suerte, mamá, es cuestión de esfuerzo y visión, replicó con ese tono condescendiente que había perfeccionado con los años, el mismo que usaba con los meseros cuando la comida no estaba a su gusto o con las vendedoras cuando consideraba que una prenda no era lo suficientemente exclusiva. Si hubieras ahorrado en vez de gastar en tonterías. ¿Tonterías? La palabra resonó en mi mente como una bofetada. ¿Acaso eran tonterías los zapatos nuevos para ella cada inicio de curso escolar? ¿O las clases de inglés que tanto quería porque sus amigas iban? ¿O la fiesta de 15 años que casi me dejó en bancarrota, pero que ella exigió porque todas las chicas de su clase tenían una? ¿O la universidad privada donde estudió administración, aunque la pública ofrecía el mismo programa, pero no el estatus que ella buscaba? Guardé silencio, como siempre. Tragué el nudo de indignación que se había formado en mi garganta y serví el pastel de 3 leches, ese que había preparado pensando en ella, recordando cómo de niña hundía su dedo a escondidas en el merengue cuando creía que no la veía. ¿Pastel de 3 leches? Alejandra miró el postre con desdén. Mamá, sabes que ya no como tantos carbohidratos. Carlos y yo estamos siguiendo una dieta cetogénica. Carlos asintió con aire de superioridad mientras Sofía, mi dulce Sofía, me miraba con ojos que pedían disculpas por algo que no era su culpa. Yo sí quiero, abuela, dijo, tendiendo su plato. Es mi favorito. Al menos alguien en esa mesa valoraba mis esfuerzos. Al menos para alguien, yo no era un fracaso. Esa noche, después de que se fueron, lavé los platos con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas, mezclándose con el agua jabonosa y desapareciendo por el desagüe. El apartamento, que horas antes había sido invadido por voces y el tintineo de cubiertos, ahora estaba sumido en un silencio que solo interrumpía el goteo ocasional del grifo que nunca había logrado reparar del todo. El reflejo en el cristal de la ventana me mostró a una mujer encorvada, de cabello canoso recogido en un moño, deshecho, piel marcada por años de preocupaciones y una mirada triste que parecía haberse resignado a su suerte. ¿Era eso lo que veía mi hija? ¿Una vieja patética que no había logrado nada en la vida? ¿Una mujer cuyo mayor pecado era no haber acumulado propiedades, no haber perseguido el tipo de éxito que se mide en metros cuadrados y cuentas bancarias? Terminé de lavar los platos, secando cada uno meticulosamente antes de colocarlo en su lugar. Mi madre siempre decía que la forma en que cuidamos nuestras posesiones habla de cómo nos valoramos a nosotros mismos. Las cosas bien cuidadas duran más, Lupita, repetía mientras pulía la vajilla heredada de su madre, como el respeto propio, que hay que mantenerlo brillante. Pero entonces, mientras secaba mi taza favorita, la que tiene pintados unos girasoles que miran hacia un sol invisible, algo cambió dentro de mí. Fue como si una pequeña llama se encendiera en mi pecho, una chispa de indignación que llevaba demasiado tiempo, sofocada bajo capas de abnegación y sacrificio maternal. Me senté en mi sillón favorito, un antiguo butacón de tela floreada que había rescatado de la calle y restaurado con mis propias manos. Desde allí podía ver el pequeño altar que había construido en una esquina de la sala, la foto de mi madre en su mejor vestido, sonriendo con esa mezcla de dulzura y fortaleza que la caracterizaba. Una vela siempre encendida que representaba la luz de su espíritu,
Un pequeño jarrón con flores frescas que cambiaba cada semana. Era mi forma de mantenerla presente, de pedirle consejo en silencio cuando las decisiones se volvían demasiado difíciles. Mamá, pensé mientras miraba su fotografía, ¿qué harías tú en mi lugar? Casi pude escuchar su respuesta, con ese acento rural que nunca perdió a pesar de décadas viviendo en la ciudad. Una mujer debe tener su propio techo, Lupita. Un lugar donde nadie pueda hacerla sentir menos. No era cierto que no había logrado nada en mi vida. No era verdad que era un fracaso. Había criado a una hija sola, sin ayuda, durante años en los que Eduardo no envió ni un peso para la manutención de Alejandra. Había trabajado honradamente durante décadas, ganándome el respeto de don Manuel y de los clientes del despacho que siempre pedían ser atendidos por mí porque valoraban mi discreción y eficiencia. Había mantenido este apartamento limpio y acogedor, a pesar de su antigüedad, convirtiendo un espacio alquilado en un verdadero hogar. Y lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Alejandra sospechaba, había estado ahorrando en secreto. Un secreto que guardaba como un tesoro, una semilla de independencia que había plantado hace muchos años y que ahora, quizás, era el momento de regar con más determinación. Después de que Eduardo se fue, juré que nunca más dependería de nadie. Cada mes, sin falta, apartaba una pequeña cantidad en una cuenta que nadie conocía, ni siquiera Esperanza, mi amiga más cercana. Al principio eran cantidades mínimas, a veces apenas 200 pesos, lo que podía escatimar del gasto diario o ahorrando en pequeños lujos como un café en la cafetería o un billete de lotería. No era mucho, pero con los años había crecido, peso a peso, como un hormiguero que se construye con paciencia infinita. Además, en los últimos 6 años, desde que Alejandra se casó con Carlos y sus visitas se volvieron menos frecuentes, había intensificado mis esfuerzos. Ya no tenía que mantener las apariencias de una vida cómoda que nunca tuve. Ya no necesitaba comprar los pequeños caprichos que mi hija siempre esperaba. Podía vivir con aún más austeridad, convirtiendo cada peso ahorrado en un ladrillo para mi futuro. Los martes y jueves, después de salir del despacho a las 6, hacía limpieza en la casa de la señora Morales, una viuda rica que vivía en la zona residencial de Las Lomas. Era una mujer mayor, casi de mi edad, pero con una vida completamente distinta. Joyas, viajes, una casa con 5 habitaciones para ella sola. Me pagaba, bien, mejor que el promedio, porque decía que yo era la única persona en quien confiaba para tocar sus antigüedades. Y siempre me regalaba ropa que ya no usaba, prendas apenas estrenadas que para ella ya habían pasado de moda, pero que para mí eran pequeños lujos. Blusas de seda, chales de cachemira, zapatos de marca que guardaba para ocasiones especiales. Los sábados vendía tamales en el mercado, con una receta que mi abuela me enseñó y que había perfeccionado con los años. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar la masa, mezclar los rellenos, envolver cada tamal en hojas de maíz o plátano, cocinarlos a fuego lento durante horas. A las 7 ya estaba en mi puesto, un pequeño espacio que compartía con doña Jimena, una mujer que vendía atole y café. Para las 11, todos mis tamales se habían vendido. No era un gran negocio, pero me dejaba una ganancia decente y, sobre todo, me daba satisfacción. La gente hacía fila para comprar mis tamales, regresaban semana tras semana. Me pedían por encargo para sus fiestas familiares. Y los domingos, después de que mi hija se iba, cuando el cansancio de la semana se acumulaba en mis huesos, pero la determinación seguía intacta en mi espíritu, horneaba galletas para vender en la oficina el lunes. Galletas de avena y pasas, de chispas de chocolate, de nuez y canela. Las empacaba en pequeñas bolsas de celofán cerradas con cintas de colores. Los abogados del despacho las compraban para sus familias, los clientes se las llevaban. Como un dulce recuerdo de su visita, don Manuel las regalaba a socios importantes que quedaban encantados con el detalle casero. Todo ese dinero, hasta el último centavo, iba directo a mi cuenta secreta. Alejandra no sabía nada de estos trabajos extra. Para ella, yo era solo una secretaria mal pagada que no había sabido administrar su vida, que no había tenido la visión para invertir, para comprar propiedades,
para ascender en la escala social, como ella había logrado gracias a su matrimonio con Carlos. Esa noche de marzo, sentada en mi pequeña sala, con la foto de mi madre como testigo y el recuerdo de las palabras hirientes de mi hija aún fresco, tomé una decisión. Ya no sería la mujer silenciosa que agachaba la cabeza ante las humillaciones. Ya no aceptaría que me hicieran sentir menos por no poseer, por no tener, por no acumular. Era hora de tomar el control de mi vida, de demostrarme a mí misma, no a Alejandra, no a Carlos, sino a mí, que merecía respeto. Saqué mi libreta de ahorros del fondo de mi armario, escondida en una caja de galletas danesas de metal, esas que ahora contenían hilos y botones en lugar de las galletas de mantequilla que alguna vez albergaron. Ahí estaba el registro de años de esfuerzo silencioso, depósitos semanales, quincenales, mensuales, algunos grandes, la mayoría pequeños, pero todos constantes. Había acumulado una cantidad respetable, no suficiente para comprar una casa de contado en un barrio como el que Alejandra consideraría decente, pero sí para dar un buen enganche en una zona más modesta. Me acerqué al pequeño espejo que colgaba junto a la puerta, ese donde cada mañana verificaba que mi apariencia fuera apropiada para el trabajo, donde había visto mi cabello oscurecerse primero con canas aisladas y luego rendirse completamente a la plata. Guadalupe Sánchez Ramírez, me dije a mí misma, mirando a los ojos a esa mujer que había soportado tanto. Es hora de cambiar las reglas del juego. Esa noche no dormí, sentada a la mesa de la cocina, con una taza de té de manzanilla que se enfrió sin que la probara, planeé cada detalle de lo que sería mi silenciosa venganza. No una venganza de odio, sino una de amor propio. No un acto de rencor, sino de justicia personal largamente postergada. Al alba, cuando los primeros rayos del sol se filtraron por la ventana de la cocina, mi determinación estaba sellada. Ya no viviría para cumplir las expectativas de nadie, ni siquiera las de mi hija. A partir de ese momento, cada decisión, cada esfuerzo, cada sacrificio sería por y para mí. Y cuando finalmente lograra mi objetivo, cuando tuviera mi casa propia, entonces todos comprenderían que Guadalupe Sánchez Ramírez nunca fue un fracaso, solo una mujer que tomó el camino largo hacia su libertad. Los siguientes meses intensifiqué mi rutina como quien se prepara para una batalla silenciosa pero decisiva. El amanecer me encontraba ya despierta, a veces sin haber dormido más de 5 horas, con una determinación que parecía multiplicar mis fuerzas a pesar del cansancio acumulado en mis huesos. Me levantaba a las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía y solo el lechero y los panaderos transitaban por las calles. La oscuridad era mi aliada, el silencio mi confidente y la meta que me había propuesto, mi única motivación. En la penumbra de mi pequeña cocina preparaba más tamales y galletas que nunca. Mis manos, ya expertas, se movían casi por instinto, amasando, mezclando, envolviendo. Había perfeccionado un sistema que me permitía hacer 2 veces más producción en el mismo tiempo. Los tamales ahora los vendía no solo los sábados en el mercado, sino también los miércoles a la salida de la fábrica textil cercana, donde los trabajadores, hambrientos después de su turno, formaban una fila impresionante frente a mi puesto improvisado. Las galletas, que antes solo vendía en la oficina, ahora también las entregaba a 3 cafeterías del centro que las ofrecían como repostería artesanal, precios que me sorprendían. Acepté otro trabajo de limpieza los miércoles en casa de un profesor universitario, el doctor Martínez, un hombre de unos 60 años que vivía solo en un departamento lleno de libros hasta el techo. Era un trabajo diferente al de la casa de la señora Morales. Aquí no solo limpiaba, sino que el doctor me pagaba extra por organizar su biblioteca, una tarea que yo disfrutaba enormemente. El doctor Martínez enseñaba literatura latinoamericana y tenía primeras ediciones de García Márquez, Vargas Llosa, Cortázar y otros escritores que yo solo conocía de nombre. Al principio me daba miedo tocar esos libros, temerosa de dañarlos, pero él me enseñó a manejarlos correctamente. Doña Guadalupe, me dijo un día mientras yo organizaba alfabéticamente una estantería, los libros son como las personas,
Merecen respeto, pero no temor, cuidado, pero no distancia. Tóquelos, ábralos, sienta su peso, su textura. Un libro que no se lee es como un alma en pena. Desde entonces, con su permiso, a veces me quedaba una hora extra sin cobrar para leer algunos párrafos de esos tesoros literarios. Esas horas robadas al trabajo eran un oasis en mi rutina extenuante. Un recordatorio de que trabajaba no solo por necesidad económica, sino también por un futuro donde tendría tiempo para mí, para mis propios intereses. El cansancio a veces me vencía. Había días en que mis párpados pesaban tanto que apenas podía mantenerlos abiertos durante las reuniones en el despacho. Don Manuel, siempre observador, comenzó a traerme café más fuerte a media mañana, sin hacer preguntas, pero con una mirada que mezclaba preocupación y respeto. Mis manos, ásperas y agrietadas por el trabajo constante, por el jabón barato que usaba para lavar ropa ajena los fines de semana, por la harina y el agua fría, me dolían al final del día. Tenía callos en los dedos, manchas de quemaduras menores, uñas cortas y sin brillo. Manos de trabajadora, no las manos suaves y cuidadas que mi hija mostraba con orgullo, adornadas con anillos caros y manicura profesional. Pero cada peso que añadía a mi cuenta era un paso más hacia mi libertad. Cada billete guardado con esfuerzo me acercaba a esa casa propia que ya no era un sueño nebuloso, sino una meta concreta, tangible, calculada. Llevaba un registro meticuloso en una libreta pequeña que escondía junto con la libreta de ahorros. Cuánto ganaba en cada trabajo, cuánto gastaba en lo indispensable, cuánto ahorraba. Los números no mentían. Estaba avanzando, más rápido de lo que había previsto inicialmente. Alejandra me llamaba cada vez menos. Cuando lo hacía, era para quejarse de algo o para recordarme algún fracaso pasado, real o imaginario. Sus llamadas, que antes me llenaban de ansias por agradarla, por demostrarle que era una buena madre a pesar de todo, ahora se habían convertido en meros trámites emocionales que soportaba con una paciencia nueva, nacida no de la sumisión, sino de la certeza de estar construyendo algo propio, algo que cambiaría la dinámica entre nosotras para siempre. Mamá, ¿te has fijado que la señora Jiménez ya se mudó a una casa nueva? Y eso que tiene menos años que tú, me dijo un día por teléfono, con ese tono casual que usaba cuando quería clavarme una espina. La señora Jiménez, nuestra vecina durante años, había sido siempre un punto de comparación para Alejandra, porque tenía un hijo médico que la mantenía como una reina, porque había heredado propiedades de su esposo, porque había tenido mejor suerte que yo, según la visión limitada de mi hija. Qué bueno por ella, respondí sin emoción, mientras contaba mentalmente el dinero que había ahorrado esa semana vendiendo tamales. 750 pesos extra que irían directos a mi cuenta secreta. Deberías pedirle consejos. A tu edad ya deberías dejar de tirar el dinero en renta. Continuó, ignorando mi falta de interés en el tema. Sonreí para mis adentros, saboreando el secreto que guardaba como un caramelo bajo la lengua. Si ella supiera. Si solo imaginara que su madre, esa a quien consideraba un fracaso financiero, estaba más cerca de comprar una casa propia de lo que ella creía posible. Mi rutina se convirtió en una disciplina inquebrantable, en un ritual casi religioso. Me negué pequeños placeres que antes me permitía: el café de la cafetería de la esquina los viernes, la revista de crucigramas que compraba mensualmente, el postre ocasional en la pastelería francesa que tanto me gustaba. Cada peso contaba, cada moneda era importante. Las monedas se transformaron en billetes, los billetes en ahorros, los ahorros en sueños cada vez más tangibles. Por las noches, antes de dormir, revisaba mi libreta de ahorros a la luz de una vela para no gastar electricidad. Los números crecían semana a semana. 5,000 pesos más aquí, 3,000 más allá. A veces me permitía un pequeño cálculo. A este ritmo, en tantos meses tendría lo suficiente para el enganche de una casa modesta en tal o cual barrio. Esos momentos, a solas con mis números y mis proyecciones, eran quizás los más satisfactorios del día. Momentos en que dejaba de ser la madre fracasada, la secretaria envejecida,
la mujer sin propiedades, para convertirme en una estratega, una mujer con un plan, con un futuro elegido por ella misma. En la oficina, don Manuel, el abogado para quien trabajaba desde hacía décadas, notó mi cansancio pero también mi determinación. Un día, mientras archivaba unos documentos en la pequeña bodega del fondo, se acercó con su paso, lento, y me miró con esos ojos amables que habían visto tantas tragedias humanas en su larga carrera como penalista. Guadalupe, la veo muy ocupada últimamente. Más que de costumbre, quiero decir. ¿Está todo bien?, me preguntó con genuina preocupación. Don Manuel no era solo mi jefe, era un hombre que me había tratado con respeto cuando otros me despreciaban por ser madre soltera, que me había dado flexibilidad horaria cuando Alejandra era pequeña y se enfermaba, que había sido más un aliado que un superior a lo largo de los años. Todo está perfecto, don Manuel, solo estoy trabajando para mi futuro, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. No estaba mintiendo, pero tampoco revelaba mis planes concretos. Él me miró con curiosidad, pero no preguntó más. Era un hombre discreto que respetaba la privacidad ajena, una cualidad rara en estos tiempos de vidas expuestas y secretos compartidos en redes sociales. Si necesita algo, lo que sea, cuenta conmigo, dijo simplemente, antes de volver a su oficina. Esas palabras me conmovieron más de lo que dejé ver. En este mundo donde los vínculos humanos parecen cada vez más frágiles, donde las relaciones se miden en términos de utilidad y conveniencia, contar con el apoyo desinteresado de alguien era un tesoro invaluable. Mi amiga Esperanza era la única que conocía mi plan. Nos conocíamos desde hacía 30 años, desde que coincidimos en la escuela de Alejandra, ambas madres solteras, ambas luchando por criar a nuestros hijos sin la presencia de un padre. Esperanza había enviudado joven, con 2 hijos pequeños, y había salido adelante con una pequeña tienda de abarrotes que atendía personalmente de lunes a domingo. Era como la hermana que nunca tuve, la confidente de mis penas, la compañera de risas escasas pero genuinas. «Lupita, estás trabajando demasiado, te vas a enfermar», me regañaba cuando la visitaba en su tienda, cada vez más cansada y ojerosa, con el cabello que ya no tenía tiempo de teñir completamente blanco y recogido en un moño improvisado. «Vale la pena, Esperanza. Ya verás», le respondía, compartiendo con ella el último cálculo de mis ahorros, mostrándole fotos de casas que había recortado de periódicos o impreso de páginas de internet en la oficina. Esperanza me escuchaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres la mujer más valiente que conozco», me dijo una tarde mientras cerraba su tienda y yo la ayudaba a contar el dinero de la caja. «Pero no quiero que te mates trabajando. Una casa no vale tu salud». Tenía razón, por supuesto, pero yo sabía que no era solo por la casa. Era por mi dignidad, por mi autoestima, por demostrarme a mí misma que podía lograrlo. Y, aunque nunca lo admitía en voz alta, también era por ver la expresión en el rostro de Alejandra cuando supiera que su madre, esa mujer a quien tanto había menospreciado, había logrado lo que ella consideraba imposible. En medio de tanto trabajo, de días que parecían fundirse unos con otros en una secuencia interminable, de obligaciones y cansancio, encontré un pequeño ritual que me daba fuerzas, un momento solo para mí que preservaba como un tesoro en medio del torbellino de actividades. Cada noche, antes de dormir, cuando el silencio del apartamento era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina y el ocasional maullido de los gatos callejeros en el callejón trasero, sacaba una caja de zapatos donde guardaba pequeños tesoros acumulados a lo largo de mi vida. No era una caja cualquiera. Era una caja de zapatos flexi, de cuero marrón con bordes dorados, que había comprado para un día especial hace más de 30 años, la graduación de la primaria de Alejandra. Me había gastado casi medio sueldo en esos zapatos, los más elegantes que había tenido, para estar a la altura de la ocasión. Los usé solo ese día, y luego los guardé como un recuerdo de tiempos mejores. Con los años, la caja se convirtió en el contenedor de mis memorias más preciadas, de esos pequeños objetos que, a primera vista, parecerían insignificantes para cualquier otra persona, pero que para mí contenían universos enteros de emociones y significados.
En esa caja guardaba la primera carta que me escribió Eduardo cuando éramos novios, en papel perfumado con una caligrafía cuidada que contrastaba con la brutalidad de su abandono años después. Mi querida Lupita, comenzaba. Cada día que pasa, me convenzo más de que eres el amor de mi vida. Palabras que el tiempo había revelado falsas, pero que, en su momento, fueron el centro de mi existencia. La guardaba no por nostalgia romántica, sino como recordatorio de que las palabras sin acciones que las respalden son solo tinta sobre papel. También estaba allí el mechón de pelo del primer corte de Alejandra, sedoso y más claro que el cabello que tendría después, atado con una cinta azul desteñida. Recordaba ese día con nitidez. Alejandra con 3 años, sentada en una silla especial en la peluquería, mirándose al espejo con una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Me va a doler, mami?, preguntó con esa vocecita que aún no pronunciaba bien las R's. No, mi amor. Solo sentirás como si te hicieran cosquillas en el pelo, le respondí, sosteniendo su manita regordeta entre las mías. Cuando el peluquero le mostró el resultado, ella sonrió con todos sus dientes de leche y dijo, orgullosa: «Ahora me veo como una niña grande». La caja también contenía una piedra con forma de corazón que encontré en la playa durante nuestras únicas vacaciones familiares, cuando Alejandra tenía 8 años y Eduardo aún vivía con nosotras. Había sido un viaje modesto a Veracruz, 3 días en un hotel económico cerca del malecón, pero para Alejandra había sido una aventura extraordinaria. Nunca había visto el mar antes, y su expresión de asombro al contemplar esa inmensidad azul por primera vez quedó grabada en mi memoria para siempre. La piedra la encontré mientras caminábamos por la orilla, buscando conchas y tesoros marinos. «Mira, Lupita», dijo Eduardo, agachándose para recogerla. «El mar te ha regalado un corazón de piedra». Ironía cruel del destino, considerando que su corazón resultaría ser más duro que cualquier roca. Entre mis tesoros también guardaba la foto de mi madre en su cocina, enseñándome a hacer tamales para el Día de los Muertos, sus manos sabias guiando las mías en el arte de extender la masa sobre la hoja de maíz, de colocar el relleno en la cantidad exacta, de doblar los extremos con la precisión que solo da la experiencia. En la foto, tomada por mi padre con una cámara prestada, mamá sonreía con esa mezcla de orgullo y ternura que solo las madres saben expresar. Su delantal floreado, sus aretes de plata, su cabello recogido en una trenza gruesa que le llegaba a la cintura. Cada detalle de esa imagen me transportaba a un tiempo más simple, cuando el amor familiar parecía incondicional y permanente. Estos objetos me recordaban quién era yo realmente, una mujer que había amado con todo su corazón, que había creado vida en su vientre y la había nutrido con su esfuerzo, que había resistido tormentas que habrían quebrado a personas más débiles. No era el fracaso que mi hija veía cuando me miraba con esos ojos críticos que juzgaban mi valor por el tamaño de mi cuenta bancaria o por la propiedad de mis paredes. Un domingo, mientras vendía tamales en el mercado bajo un toldo improvisado que apenas me protegía del sol inclemente de mediodía, una clienta habitual, doña Carmen, una mujer mayor que siempre compraba una docena para su familia después de misa, se acercó con algo envuelto en papel de periódico. «Para usted, doña Guadalupe», me dijo con una sonrisa que revelaba un diente de oro en su boca, «por endulzarme los domingos con sus tamales». Al desenvolver el paquete, descubrí una maceta pequeña con un girasol en miniatura, apenas un brote con 2 hojas tiernas y un capullo que prometía abrirse pronto. Era una de esas variedades enanas que se pueden cultivar en espacios reducidos, perfecta para mi pequeño balcón. «Para que le dé vida a su apartamento, doña Guadalupe», añadió, como si hubiera leído mis pensamientos sobre la falta de espacio. «Los girasoles siempre buscan la luz, como las personas buenas». Ese girasol se convirtió en algo más que una simple planta. Se transformó en mi símbolo, en la representación viva de lo que estaba intentando hacer con mi vida. Girar hacia la luz, crecer a pesar de las limitaciones, florecer contra todo pronóstico. Lo coloqué en mi balcón, en el lugar que recibía más sol durante el día, y lo cuidaba con una devoción casi religiosa. Cada mañana, antes de salir a trabajar, lo regaba
y le hablaba como si pudiera entenderme, como si fuera un confidente vegetal de mis planes y esperanzas. Pronto tendrás más espacio para crecer, le decía mientras acariciaba sus hojas que se volvían más grandes y fuertes cada día. Ambas lo tendremos. A veces, cuando el cansancio amenazaba con vencerme, cuando las piernas me dolían tanto, después de un día entero de pie que apenas podía subir las escaleras hasta mi apartamento, cuando las manos agrietadas ardían al contacto con el agua caliente, miraba mi girasol y encontraba nuevas fuerzas. Si esa pequeña planta podía crecer en una maceta diminuta, en un balcón con luz limitada, yo también podía superar mis circunstancias y alcanzar esa meta que cada día se volvía más clara en mi mente. Con el paso de las semanas, el capullo se abrió, revelando un disco dorado rodeado de pétalos, brillantes que parecían capturar la esencia misma del sol. No era grande como los girasoles de campo, pero tenía una perfección en miniatura que lo hacía aún más especial. Cada mañana, fielmente, giraba su cabeza dorada siguiendo la trayectoria del sol, esa danza silenciosa que los girasoles han perfeccionado a lo largo de milenios. Lo observaba y aprendía de él. Aprendía sobre la paciencia, sobre la importancia de nutrirse adecuadamente, sobre la necesidad de girar hacia lo que nos da vida y apartarse de lo que nos marchita. Ese girasol, en su sencillez vegetal, se había convertido en mi maestro más sabio, y así, entre jornadas agotadoras de trabajo, planes meticulosos de ahorro y momentos de contemplación frente a mi cofre de recuerdos y mi girasol en miniatura, los meses fueron pasando. Mi determinación, lejos de disminuir con el tiempo, se fortalecía con cada depósito en mi cuenta secreta, con cada cálculo que me acercaba más a mi meta. El futuro, que durante tanto tiempo había parecido una nebulosa de incertidumbre y resignación, ahora tomaba forma en mi mente con la nitidez de un plano arquitectónico. Una casa propia, un espacio donde nadie pudiera hacerme sentir menos. Un lugar donde, finalmente, podría plantar mis propios girasoles en tierra abierta, bajo un cielo sin límites. Diciembre de 2023 llegó con un frío inusual para nuestra ciudad. Esas ráfagas heladas que se colaban por las rendijas de puertas y ventanas, obligando a la gente a envolver sus cuerpos en capas adicionales de ropa y sus corazones en esperanzas renovadas por el año que estaba a punto de comenzar. Las calles se habían vestido con luces navideñas que transformaban los barrios más humildes en escenarios de cuento, como si por unas semanas la magia fuera accesible para todos, independientemente de su cuenta bancaria. Yo seguía con mi rutina implacable: trabajo en el despacho, limpieza en casas ajenas, venta de tamales y galletas, ahorro constante, sueños cada vez más tangibles. Mi cuenta bancaria había crecido considerablemente, superando incluso mis propias expectativas. Los números en mi libreta, escritos con mi caligrafía meticulosa de secretaria antigua, me contaban una historia de perseverancia, de sacrificios pequeños y grandes, de metas que ya no parecían inalcanzables. La noche de Navidad la pasé sola. Alejandra me había invitado a cenar con ellos, una invitación que sonaba más a obligación familiar que a deseo genuino de mi compañía. «Mamá, no puedes pasar la Navidad sola. ¿Qué va a pensar la gente?», me dijo por teléfono, revelando que su preocupación era más por las apariencias que por mi bienestar. Decliné con una excusa sobre sentirme un poco resfriada, una pequeña mentira que me liberó de una noche de comentarios condescendientes y miradas de lástima. En lugar de eso, cené tranquilamente con Esperanza, quien también estaba sola porque sus hijos habían viajado al norte para pasar las fiestas con sus respectivas familias políticas. Fue durante esa cena sencilla, pero llena de afecto genuino, mientras compartíamos un ponche caliente con un chorrito de brandy, que Esperanza me presentó la idea que cambiaría todo. «Lupita, mi sobrino Javier se ha convertido en agente inmobiliario», comentó mientras cortaba una rebanada de rosca de Reyes anticipada que habíamos comprado para la ocasión. «Está empezando, pero es un muchacho honesto y trabajador. Quizás él podría ayudarte a encontrar tu casa». Hasta ese momento, mi plan había sido seguir ahorrando, hasta tener al menos la mitad del valor de una casa modesta. Pero la posibilidad de contar con alguien de confianza que me guiara en el laberinto del mercado inmobiliario
que me protegiera de estafas y me orientara sobre las mejores opciones según mi presupuesto, era demasiado tentadora para ignorarla. ¿Crees que podría contactarlo después de Año Nuevo?, pregunté, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba ante la idea de dar este paso concreto. Mañana mismo si quieres, respondió Esperanza con entusiasmo. El pobre muchacho necesita clientes y tú necesitas una casa. Sería un favor mutuo. Al día siguiente, Javier me llamó. Su voz juvenil contrastaba con su trato profesional. Quedamos para vernos en una cafetería cercana a mi trabajo, un lugar discreto donde podríamos hablar con tranquilidad sin riesgo de encontrarnos con conocidos que pudieran informar a Alejandra sobre mis planes. Javier resultó ser un joven de unos 28 años, de rostro amable enmarcado por lentes de pasta negra, que le daban un aire intelectual. Vestía un traje sencillo pero bien cortado, y llevaba consigo una tableta donde tenía organizadas las propiedades que manejaba su agencia. Era el sobrino de Esperanza por parte de su difunto esposo, por lo que no llevaba su apellido, pero había heredado esa mezcla de amabilidad y eficiencia que caracterizaba a mi amiga. Le expliqué lo que buscaba, una casa pequeña pero con jardín, en un barrio tranquilo donde pudiera sentirme segura, que pudiera pagar con mis ahorros y un crédito modesto. Le mostré mi libreta de ahorros, explicándole cómo había acumulado ese dinero a lo largo de los años. Pareció genuinamente impresionado. «Doña Guadalupe, esto es admirable», dijo mientras revisaba los números. «No mucha gente tiene esta disciplina financiera. Sin embargo, debo advertirle que a su edad los bancos son reacios a dar créditos hipotecarios. La mayoría establecen un límite de 65 años para otorgar préstamos a largo plazo». Su honestidad, aunque desalentadora, me confirmó que había elegido al agente correcto. Prefería a alguien que me dijera la verdad, por dura que fuera, a alguien que me diera falsas esperanzas para asegurarse una comisión. Tengo un trabajo estable desde hace más de 20 años, y mis ahorros son considerables. Respondí con una firmeza que parecía sorprenderlo. Que me juzguen por mis números, no por mis canas. Además, puedo pagar cuotas más altas para reducir el plazo del crédito. No necesito 30 años para pagar. Con 10 o 15 sería suficiente. Javier sonrió y asintió con respeto. Ese respeto genuino que se otorga no por cortesía, sino por reconocimiento del valor del otro. Me gusta su actitud, doña Guadalupe. Trabajaremos con eso. Conozco a un ejecutivo en el Banco Azteca que es más flexible con los requisitos de edad si el historial crediticio es impecable y el enganche es significativo. ¿Puedo preguntar si tiene historial crediticio? Nunca he tenido deudas, respondí con cierto orgullo. Pero tampoco he tenido créditos grandes, solo la tarjeta de crédito del trabajo, que siempre pago a tiempo y completo. Eso es bueno, muestra responsabilidad financiera. Veamos qué podemos hacer. Durante las siguientes semanas, Javier me llevó a visitar varias propiedades. Algunas eran demasiado grandes para mí sola, mansiones venidas a menos que requerirían un mantenimiento costoso. Otras eran demasiado caras, incluso con un crédito generoso. Algunas necesitaban tantas reparaciones que el costo final se elevaría considerablemente, convirtiendo lo que parecía una ganga en un pozo sin fondo de gastos imprevistos. Otras estaban en barrios ruidosos o peligrosos, donde una mujer mayor viviendo sola sería un blanco fácil para los delincuentes. Después de cada visita fallida, regresaba a mi apartamento sintiéndome un poco desanimada, pero no derrotada. Hablaba con mi girasol, que ahora tenía compañía, 2 pequeñas macetas con lavanda que había comprado en el mercado dominical. Paciencia, me decía a mí misma mientras regaba mis plantas. La casa perfecta aparecerá cuando sea el momento. Y entonces, un jueves de diciembre, cuando el frío había dado una tregua momentánea y un sol pálido iluminaba las calles, Javier me llamó emocionado, con esa emoción contagiosa de quien sabe que trae buenas noticias. «Doña Guadalupe, apareció una casa que creo que le va a encantar. Está en el barrio San Francisco. Tiene 2 recámaras, sala-comedor, cocina, un baño completo y un jardín pequeño, pero precioso». La dueña anterior era una jardinera aficionada y plantó flores por todas partes. La casa salió al mercado ayer y no durará mucho. Está a buen precio porque los herederos viven en el extranjero y quieren vender rápido.
Mi corazón se aceleró como el de una jovencita ante su primer amor. San Francisco era un barrio que conocía bien. Lo había visitado ocasionalmente porque una clienta del despacho vivía allí. Era tranquilo, principalmente habitado por jubilados y familias jóvenes con 1900 calles arboladas y una pequeña plaza donde los domingos se instalaba un tianguis de productos orgánicos. No era una zona lujosa como donde vivía Alejandra, pero era segura, limpia y tenía todos los servicios necesarios a distancia caminable: supermercado, farmacia, panadería, incluso una pequeña biblioteca pública. ¿Podríamos verla hoy mismo?, pregunté, sin poder contener mi entusiasmo. Tengo la llave. Podemos ir después de que salga de su trabajo, respondió Javier, quien ya conocía mi horario. El resto del día en la oficina fue una tortura. El reloj parecía haberse detenido. Los minutos se arrastraban con pereza exasperante. Don Manuel notó mi distracción, pero no hizo comentarios, limitándose a sonreír con esa comprensión silenciosa que lo caracterizaba. Cuando finalmente llegó la hora de salir, Javier ya me esperaba en su pequeño auto compacto. Durante el trayecto me explicó más detalles sobre la propiedad. Había pertenecido a una mujer mayor que falleció recientemente. Sus hijos vivían en España y Estados Unidos respectivamente, y habían decidido vender la casa tal como estaba, con algunos muebles incluidos, para evitarse complicaciones. No era una casa nueva, tenía aproximadamente 40 años, pero estaba bien construida con materiales de calidad que habían resistido el paso del tiempo. Al llegar, sentí algo especial, una conexión inmediata con el lugar que no podía explicar racionalmente. Desde afuera, la casa no parecía impresionante. Una construcción de un solo piso con fachada sencilla color terracota, un pequeño porche con barandal de hierro forjado, una puerta de madera maciza con un vitral modesto en forma de girasol. Pero había algo en ella, una calidez, una invitación silenciosa que me hizo contener la respiración mientras Javier buscaba la llave correcta en su llavero. «Adelante, doña Guadalupe», dijo, abriendo la puerta y cediéndome el paso con un gesto cortés. «Bienvenida». La casa era modesta pero acogedora, con ese aire de hogar vivido que ningún decorador profesional puede crear. Las paredes necesitaban una mano de pintura, y algunos azulejos de la cocina estaban agrietados. El piso de madera crujía ligeramente en ciertos puntos y las puertas de los armarios no cerraban perfectamente. Pero esos detalles, que para algunos serían defectos imperdonables, para mí eran señales de una casa con historia, con personalidad, con alma. La sala tenía una ventana amplia que daba al jardín delantero, permitiendo que la luz natural inundara el espacio. La cocina, aunque pequeña, estaba bien distribuida, con alacenas de madera que, con una buena lijada y barniz, quedarían como nuevas. Las dos recámaras eran de tamaño decente, con closets empotrados y ventanas que daban al jardín trasero. El baño necesitaba algunas actualizaciones, pero la tina antigua de patas me enamoró instantáneamente, imaginando largos baños relajantes después de días agotadores. Pero lo que me enamoró fue el jardín, pequeño pero lleno de vida, con un naranjo en una esquina que ya mostraba algunos frutos, arbustos de lavanda que perfumaban el aire, rosales que, aunque descuidados por la falta de atención reciente, prometían flores abundantes con el cuidado adecuado. Había espacio suficiente para plantar mis propias flores, quizás un pequeño huerto de hierbas aromáticas, y definitivamente girasoles, muchos girasoles. Me detuve en medio del jardín, cerrando los ojos por un momento, sintiendo la brisa suave en mi rostro, escuchando el canto de los pájaros en el naranjo, percibiendo el aroma de la tierra húmeda mezclado con el perfume tenue de la lavanda. Y en ese instante lo supe con una certeza absoluta. «Es perfecta», susurré, más para mí misma que para Javier, imaginándome ya sentada en el porche, tomando mi café matutino mientras contemplaba mis flores, recibiendo visitas sin sentir vergüenza por mi espacio, viviendo con la dignidad que merecía después de tantos años de esfuerzo. Javier, con la sensibilidad de quien sabe reconocer un momento importante, guardó silencio,
permitiéndome experimentar plenamente esa conexión con el lugar que podría convertirse en mi hogar. Después de recorrer cada rincón varias veces, memorizando detalles, imaginando cómo colocaría mis escasos pero queridos muebles, visualizando las mejoras que podría hacer gradualmente, nos sentamos en el porche para discutir los aspectos prácticos. Javier me explicó que la casa estaba dentro de mi presupuesto, especialmente porque necesitaba algunas reparaciones menores que abarataban su precio en el mercado. Los herederos estaban dispuestos a negociar, ansiosos por cerrar la venta antes de regresar a sus respectivos países después de las fiestas. Le ayudaré con todo el papeleo, me aseguró mientras hacíamos cálculos en su tableta. Y le presentaré a Raúl, un ejecutivo bancario amigo mío que está dispuesto a considerar su solicitud de crédito a pesar de su edad. Es una persona comprensiva que valora más la historia personal que los requisitos burocráticos. Mientras regresábamos a mi apartamento, mi mente trabajaba a toda velocidad, repasando mentalmente mis ahorros, calculando cuánto podría ofrecer de enganche, estimando los gastos adicionales de escrituración, notario, posibles reparaciones urgentes. Los números coincidían. Era posible. Era real. Esa noche apenas pude dormir. Por primera vez en décadas, mi insomnio no estaba causado por preocupaciones, sino por la emoción, por la anticipación de un sueño que comenzaba a materializarse. Me levanté varias veces para revisar mi libreta de ahorros, como si temiera que los números hubieran cambiado mientras dormía, que todo fuera una ilusión que se desvanecería con la luz del día. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Javier me llevó al banco para reunirme con Raúl, un hombre de mediana edad, con ojos amables y un trato respetuoso que me hizo sentir valorada como cliente, no como una anciana a quien hacían un favor. Revisó mi historial laboral, mis ahorros, mis ingresos actuales, mi historial crediticio limitado pero impecable. Doña Guadalupe, me dijo después de revisar todos los documentos, no veo por qué no aprobaríamos este crédito. Su historial laboral es ejemplar. Sus ahorros demuestran una disciplina financiera excepcional, y la casa que ha elegido es una inversión sólida. Estructuraremos el crédito a 15 años, con cuotas que se ajusten a su capacidad de pago actual. Para mi sorpresa, el crédito fue aprobado en enero de 2024, mucho más rápido de lo que esperaba. Mi historial laboral impecable y mis ahorros sustanciales jugaron a mi favor, como había predicho Javier. Las negociaciones con los vendedores fueron suaves, facilitadas por su prisa por cerrar el trato y regresar a sus vidas en el extranjero. Y así, a mis 70 años, después de décadas soñando, de años de trabajo extra, de meses de planificación meticulosa, finalmente tendría mi casa propia. No heredada, no prestada, no alquilada, comprada con mi esfuerzo, con mi sudor, con mi determinación inquebrantable. El día que firmé la escritura ante notario, sentí un nudo en la garganta que apenas me permitía hablar. Cuando el notario me entregó las llaves, esas pequeñas piezas de metal que representaban mucho más que el acceso a un espacio físico, las apreté en mi mano hasta que sus bordes se marcaron en mi palma. Eran reales. La casa era real. Mi sueño, finalmente, era real. «Felicidades, doña Guadalupe», me dijo Javier con una sonrisa sincera mientras salíamos de la notaría. «Ha logrado lo que muchos considerarían imposible. Gracias, Javier, por creer en mí cuando otros solo veían a una vieja sin posibilidades. No tiene nada que agradecerme. Usted hizo todo el trabajo. Yo solo abrí algunas puertas. Puertas que ahora se abrían a un futuro que, por primera vez en muchos años, me emocionaba contemplar». No le conté a Alejandra sobre la casa, ni siquiera cuando firmé los papeles y recibí las llaves. Era mi secreto, mi triunfo personal, algo que quería saborear en privacidad antes de someterlo al escrutinio y posiblemente a la desaprobación de mi hija. Solo Esperanza y Javier lo sabían, cómplices de una conspiración que no tenía nada de malévolo, pero que guardábamos con el celo de quien protege un tesoro. «¿Cuándo se lo dirás a Alejandra?», me preguntó Esperanza una tarde, mientras me ayudaba a empacar algunas de mis pertenencias en cajas de cartón que había conseguido en el supermercado. Estábamos en mi apartamento, rodeadas de mis
Escasas posesiones que, de pronto, parecían multiplicarse ahora que debía clasificarlas, embalarlas y trasladarlas. Después de la mudanza, respondí mientras envolvía cuidadosamente mi vajilla en papel periódico. No quiero que intente convencerme de que es una mala idea o que me ofrezca ayuda que venga con condiciones. Esperanza asintió comprensivamente. Había sido testigo de suficientes interacciones entre Alejandra y yo para entender mis reservas. Te entiendo, pero no podrás ocultarlo. Para siempre. Eventualmente tendrá que saber dónde vives. Lo sabrá cuando yo esté lista, afirmé con una determinación que sorprendió incluso a mí misma. Cuando la casa sea realmente mía, cuando haya puesto mi sello en cada rincón, cuando me sienta lo suficientemente segura para manejar sus comentarios sin que me afecten. La mudanza la planeé meticulosamente para un fin de semana en que Alejandra estaba de viaje con Carlos. Habían ido a Cancún por el cumpleaños de él, un viaje que mi hija se había encargado de mencionar repetidamente en nuestras breves conversaciones telefónicas, quizás para asegurarse de que entendiera la diferencia entre su vida de lujos y mi existencia modesta. «Estaremos en una suite frente al mar, mamá», me dijo con ese tono ligeramente presuntuoso que adoptaba cuando hablaba de sus privilegios. «El hotel tiene 5 estrellas y servicio a la habitación las 24 horas. Deberías ver las fotos. Es impresionante». No mencionó que me trajera un recuerdo, ni me preguntó si necesitaba algo mientras ella estaba fuera. La conversación, como siempre, giraba alrededor de ella y su vida envidiable. Para la mudanza contraté a 2 jóvenes del barrio, Miguel y Rafael, estudiantes universitarios que trabajaban los fines de semana para costear sus estudios. Eran muchachos fuertes y respetuosos que trataron mis pertenencias con un cuidado que agradecí profundamente. Les pagué mejor de lo que esperaban y les invité a almorzar, tamales que había preparado especialmente para la ocasión. Se marcharon con una propina generosa y la promesa de llamarlos si necesitaba ayuda con alguna reparación en la casa nueva. No tenía muchas cosas que trasladar. Mi cama de madera oscura con su cabecera tallada, un tesoro que había comprado en un mercado de antigüedades hace años. Mi armario de 2 puertas con espejo interior, compañero fiel de tantas mudanzas. Mi mesa de comedor, con sus 4 sillas desparejadas, pero cada una con su historia. Mi sofá desgastado, pero aún cómodo. Mis libros, mis plantas, mis álbumes de fotos y, por supuesto, mi caja de tesoros personales. Al entrar a mi nueva casa con la primera caja en brazos, una que contenía mis álbumes de fotos y documentos importantes, sentí un escalofrío de emoción recorrer mi espina dorsal, una mezcla de incredulidad, orgullo y una extraña sensación de estar, finalmente, en el lugar correcto. Este espacio era mío. Cada rincón, cada pared, cada ventana. Podía pintar del color que quisiera, clavar un cuadro donde me diera la gana, plantar las flores que deseara. No tendría que pedir permiso para cambiar una lámpara, para instalar una estantería, para tener una mascota, si así lo decidía. «Bienvenida a casa, doña Guadalupe», dijo Miguel mientras colocaba mi sofá exactamente donde le había indicado, frente a la ventana principal para aprovechar la luz natural. Esas palabras, tan simples pero tan significativas, me humedecieron los ojos. Casa, mi casa. Dejé mi contrato de alquiler con 1 mes. De aviso, como estipulaban las condiciones, y pagué la penalización correspondiente por terminar el contrato antes de tiempo. El administrador del edificio, don Héctor, un hombre que siempre había sido correcto pero distante, pareció genuinamente sorprendido cuando le comuniqué mi decisión. «¿Se va, doña Guadalupe? Después de tantos años», comentó mientras revisaba mi aviso escrito. «¿Puedo preguntar a dónde?» «A un lugar mejor», respondí simplemente, sin dar más detalles. No dejé dirección. Nueva, solo mi teléfono celular por si había algún problema con la devolución del depósito o algún correo que llegara a mi nombre. No quería correr el riesgo de que Alejandra descubriera mi nueva dirección antes de que yo estuviera lista para revelársela. Los primeros días en mi casa nueva fueron agotadores, pero maravillosos. Una mezcla de cansancio físico y exaltación emocional que me mantenía activa desde el amanecer hasta bien entrada la noche.
Limpié cada rincón con esmero, fregando pisos, desempolvando alacenas, lavando ventanas hasta que brillaron como nunca. Pinté las paredes de colores cálidos, un tono durazno suave para la sala, un verde pálido para la cocina, un azul celeste para mi habitación, colores que transformaron espacios anónimos en ambientes personales, que hablaban de mí, de mis gustos, de mi personalidad. Reparé lo que pude con mis propias manos. Una bisagra suelta aquí, un azulejo flojo allá, un interruptor de luz que necesitaba cambio. Años de vivir sola me habían enseñado habilidades básicas de mantenimiento, esas pequeñas reparaciones que muchas mujeres de mi generación delegaban en hombres, pero que yo había aprendido por necesidad. Para lo que no podía arreglar sola, contraté a don Tomás, un jubilado del barrio que hacía trabajos de carpintería y plomería para mantenerse activo y complementar su modesta pensión. Era un hombre callado pero eficiente que cobró un precio justo por instalar un calentador nuevo, arreglar algunas fugas menores y construir una estantería a medida en el pasillo. Mi girasol en miniatura, que había sobrevivido al traslado con sorprendente resiliencia, lo planté en el jardín, junto a otras flores que compré en el vivero local: petunias, margaritas, geranios, una pequeña colección colorida que transformó el espacio exterior en una extensión viva de mi personalidad. Ahora ambas tenemos espacio para crecer, le dije mientras apretaba la tierra a su alrededor, sintiendo su textura húmeda y fértil en mis dedos. Durante esas primeras semanas me permitía pequeños caprichos que antes me habría negado por ahorro: cortinas nuevas para las ventanas, compradas en el mercado local, un juego de toallas suaves para el baño, una lámpara de mesa para mi rincón de lectura, un radio pequeño para escuchar música mientras cocinaba. No eran lujos extravagantes, pero cada compra era una afirmación de mi nueva vida, de mi derecho a disfrutar del espacio que había conseguido con tanto esfuerzo. Mis vecinas no tardaron en presentarse. La primera fue Dolores, una mujer de unos 65 años que vivía en la casa contigua a la izquierda. Llegó con una planta de sábila en una maceta decorada a mano y una sonrisa cálida que me hizo sentir inmediatamente bienvenida. Para la buena suerte, dijo mientras me entregaba la planta, la sábila protege el hogar de energías negativas. Soy Dolores Méndez, maestra jubilada y su nueva vecina. La invité a pasar y compartimos un café, iniciando lo que sería una amistad duradera. Dolores había enviudado hace 5 años y vivía sola, aunque sus hijos y nietos la visitaban con frecuencia. Era una mujer culta, lectora ávida, con opiniones firmes sobre política y sociedad que compartía sin imponer. Me recordaba un poco a mi madre, no en apariencia sino en esa mezcla de dulzura y fortaleza que caracteriza a ciertas mujeres. Al día siguiente conocí a Fernanda, mi vecina de la derecha, una abogada de unos 50 años que vivía con sus 2 gatos y una impresionante colección de arte contemporáneo. Era más reservada que Dolores, pero igualmente amable. Me trajo una botella de vino tinto y un libro de poemas de Gabriela Mistral. Para celebrar su llegada, dijo con una sonrisa discreta: siempre es bueno tener nuevas vecinas, especialmente mujeres independientes. Somos escasas en este barrio de familias tradicionales. Alejandra me llamó un par de veces durante esas semanas, extrañada porque no contestaba el teléfono fijo del apartamento. Había esperado esa reacción y tenía preparada mi respuesta. Estoy teniendo problemas con la línea, hija. Mentí durante nuestra primera conversación después de la mudanza. Mejor llámame al celular por ahora. ¿Problemas con la línea? ¿Ya reportaste a la compañía telefónica?, preguntó con ese tono impaciente que usaba cuando consideraba que yo no estaba manejando algo correctamente. Sí, ya lo hice. Mentí nuevamente, odiando la necesidad de hacerlo, pero reconociendo que era necesario por ahora. Dicen que vendrán a revisarlo la próxima semana. En la segunda llamada, una semana después, insistió en el tema. ¿Ya arreglaron tu teléfono, mamá? Intenté llamar al fijo otra vez y sigue sin conectar. Aún no, improvisé. Parece que el problema es más complicado de lo que pensaban. Algo sobre el cableado del edificio que necesita una renovación completa. Qué raro, comentó,
y detecté una nota de sospecha en su voz. Carlos dice que eso normalmente se arregla en un par de días. ¿Segura que reportaste correctamente? La forma en que cuestionaba mi capacidad para manejar incluso los asuntos más simples era típica de nuestra dinámica. Ese patrón establecido donde ella era la adulta competente y yo la anciana confundida que necesitaba supervisión. Estoy segura, Alejandra, respondí con más firmeza de la que solía mostrar. Si tanto te preocupa, puedes llamar tú misma a la compañía. No tengo tiempo para eso, mamá, replicó rápidamente. Solo preguntaba porque me parece extraño. No me gustaba. Mentir nunca había sido parte de mi naturaleza. La honestidad había sido siempre uno de mis valores fundamentales, inculcado por mis padres y practicado a lo largo de mi vida. Pero por primera vez entendía la necesidad de una mentira piadosa, de un engaño temporal que me protegiera mientras establecía mi nueva vida, mientras creaba raíces en mi propio espacio, mientras ganaba la confianza necesaria para enfrentar las reacciones que sabía llegarían cuando la verdad se supiera. Necesitaba tiempo. Tiempo para sentir que la casa era realmente mía, no solo legalmente, sino emocionalmente. Tiempo para establecer nuevas rutinas, nuevas relaciones, una nueva identidad como propietaria, no como inquilina. Tiempo para fortalecer mi espíritu antes de enfrentar las críticas, los cuestionamientos, los intentos de control que inevitablemente surgirían cuando Alejandra descubriera lo que había hecho. Y así, entre limpiezas exhaustivas, pequeñas reparaciones, visitas al vivero, conversaciones con mis nuevas vecinas y llamadas evasivas a mi hija, transcurrieron los primeros meses en mi casa propia. Cada día me sentía más cómoda, más segura, más en paz. Cada noche, mientras miraba las estrellas desde mi jardín, agradecía silenciosamente la oportunidad de vivir esta nueva etapa, de experimentar esta libertad tardía pero profundamente apreciada. La casa, que al principio parecía un espacio ajeno, prestado, comenzaba a absorber mi esencia, a reflejar mi personalidad en cada rincón. Y yo, que durante tanto tiempo me había sentido fuera de lugar, incómoda en mi propia piel, comenzaba a reconocerme en el espejo cada mañana, no como la madre fracasada, la mujer sin propiedades, sino como Guadalupe Sánchez Ramírez, dueña de su destino y de su hogar. Los meses siguientes los dediqué a convertir la casa en mi hogar. Cada rincón reflejaba algo de mí. Mi rincón de lectura junto a la ventana, mi cocina organizada con mis especias favoritas, mi habitación serena con mi colcha de patchwork que había hecho hace años. El jardín se convirtió en mi orgullo. Planté girasoles, rosas, lavanda y hierbas aromáticas. Cada mañana salía con mi taza de café a regar mis plantas y a saludar a mis vecinos que pasaban camino al parque. Mis vecinas resultaron ser mujeres maravillosas. Dolores, una jubilada como yo que había sido maestra, vivía a la izquierda. Fernanda, una abogada de unos 50 años, vivía a la derecha. Ambas me recibieron con los brazos abiertos y pronto establecimos la costumbre de tomar el té juntas los domingos por la tarde. Guadalupe, es admirable lo que has hecho, me dijo Fernanda un día mientras compartíamos un pastel que yo había horneado. Comprar una casa a tu edad, empezar de nuevo. Muchas mujeres no se atreven. Nunca es tarde para respetarse a una misma, respondí, sintiendo una calidez en el pecho al verbalizar lo que había aprendido. Dolores asintió con sabiduría. El mayor acto de rebeldía a nuestra edad es no conformarnos con lo que los demás esperan de nosotras. Con ellas podía ser yo misma. No era la madre soltera, ni la secretaria, ni la pobre Guadalupe que vive de alquiler. Era simplemente Guadalupe, una mujer con historia propia, con sueños, con fortaleza. Mi girasol, mientras tanto, había crecido fuerte y alto, rodeado ahora de otros girasoles que planté a su lado. Como yo, había encontrado su lugar para florecer. Era un sábado de mayo cuando sonó el timbre. Estaba en el jardín, podando mis rosales, con el cabello recogido en un pañuelo colorido y las manos protegidas por guantes de jardinería. Al abrir la puerta, me encontré con las caras sorprendidas de Alejandra, Carlos y Sofía. ¿Mamá? La voz de Alejandra era una mezcla de confusión e incredulidad. ¿Qué haces aquí? ¿Estás trabajando en esta casa?
Me quité los guantes lentamente, disfrutando secretamente del momento. No, hija, esta es mi casa propia. Los tres me miraron como si hubiera anunciado que me iba a la luna. Carlos fue el primero en reaccionar. ¿Su casa? ¿Cómo es posible? Miró alrededor evaluando la propiedad, calculando su valor con ojos de contador. Pasen, les invité con calma. Les mostraré. Les di un recorrido por la casa, explicándoles brevemente cada espacio. Alejandra tocaba las paredes, las cortinas, los muebles, como si no pudiera creer que todo eso fuera mío. «Pero mamá, ¿de dónde sacaste el dinero?», preguntó finalmente, con un tono que sugería que algo turbio debía haber detrás de mi adquisición. «He estado ahorrando durante años, Alejandra, y trabajo más de lo que tú crees». Sofía, a diferencia de sus padres, parecía genuinamente feliz por mí. «Abuela, tu jardín es precioso. ¿Y tienes tantos libros?», exclamó mientras exploraba cada rincón con entusiasmo juvenil. Después del recorrido, les ofrecí limonada en el porche. Fue entonces cuando la verdadera intención de su visita salió a la luz. «Mamá, esta casa es perfecta para nosotros», comenzó Alejandra, mirando a Carlos, quien asintió con entusiasmo. «Sofía podría tener su propia habitación y tú podrías quedarte en el cuarto de invitados. Así no tendrías que preocuparte por mantener una casa tan grande tú sola». Me quedé helada. ¿Acababa de sugerir que les cediera mi casa? ¿La casa que había comprado con tanto esfuerzo? «Podríamos ayudarte con los gastos, por supuesto», añadió Carlos con falsa generosidad. «Y nos encargaríamos del mantenimiento». Miré mis girasoles, erguidos y orgullosos bajo el sol de mayo. No iba a permitir que me quitaran lo que tanto me había costado conseguir. «Esta es mi casa», dije con voz tranquila pero firme. «La compré para mí. No está en venta ni disponible para que otros vivan en ella». Alejandra me miró como si le hubiera abofeteado. «Pero mamá, es demasiado grande para ti sola. Sería más práctico que viviéramos juntos. Además, ¿quién te va a cuidar si te enfermas?». «Me he cuidado sola toda mi vida, hija, y seguiré haciéndolo». Carlos intervino con tono condescendiente. «Doña Guadalupe, sea razonable. A su edad, vivir sola es un riesgo. Además, seguro que le costará mantener esta casa». Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Tantos años de sumisión, de aceptar comentarios hirientes, de agachar la cabeza, se acabaron. «Les voy a pedir que se vayan», dije poniéndome de pie. «Esta es mi casa, y yo decido quién vive en ella. No puedes echarnos», protestó Alejandra, su rostro enrojeciendo de ira. «Somos tu familia». La familia respeta a Alejandra. La familia no humilla ni menosprecia. La familia se alegra por los logros del otro. Carlos se levantó amenazante. «Esto no va a quedar así, doña Guadalupe. Usted no está en condiciones de vivir sola. Hablaremos con un abogado». Fue entonces cuando tomé mi teléfono. «Si no se van ahora mismo, llamaré a la policía», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Alejandra soltó una carcajada incrédula. «¿Vas a llamar a la policía contra tu propia hija? No te atreverías». Marqué el número sin vacilar. Cuando contestaron, expliqué la situación brevemente. Tenía visitantes en mi casa que se negaban a marcharse cuando se lo pedí. Carlos intentó arrebatarme el teléfono, pero me aparté. Sofía, mortificada, se había retirado al jardín y miraba la escena desde lejos. «Mamá, estás loca. No puedes hacer esto». Alejandra alternaba entre amenazas y súplicas. «Solo queremos lo mejor para ti». «No, Alejandra. Quieren lo mejor para ustedes. Siempre ha sido así». 20 minutos después llegó una patrulla. 2 oficiales, un hombre y una mujer. Escucharon pacientemente mi versión y la de Alejandra y Carlos. Les mostré mis documentos de propiedad. Les expliqué que había comprado la casa con mis ahorros y un crédito que estaba pagando puntualmente. «Señora, ¿desea presentar una denuncia formal?», me preguntó la oficial López después de verificar mis papeles. Miré a mi hija, a mi yerno, y por un momento dudé. Pero entonces recordé todas las humillaciones, todos los años sintiendo que no era suficiente. «Solo quiero que respeten que esta es mi casa y que no pueden disponer de ella sin mi consentimiento», respondí. «Si acceden a irse ahora y a respetar mi espacio en el futuro, no será necesaria una denuncia».
Carlos, temiendo por su reputación profesional, accedió de inmediato. Alejandra, en cambio, me miró con ojos llenos de rencor. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando estés vieja y enferma, recordarás este día. La oficial López intervino antes de que pudiera responder. Señora, le sugiero que se retire. Ahora, su madre ha sido muy clara y está en todo su derecho. Mientras Alejandra y Carlos se marchaban, Sofía se acercó a mí. Abuela, ¿puedo quedarme contigo este fin de semana?, preguntó en voz baja. Miré a mi nieta, tan distinta a sus padres, y sentí un rayo de esperanza. Si tus padres están de acuerdo, respondí, dudando que accedieran después de lo ocurrido. Para mi sorpresa, Alejandra asintió secamente. Quizás era su forma de castigar a Sofía por no ponerse de su lado, o tal vez, en el fondo, entendía que nuestra relación necesitaba espacio para sanar. Cuando los oficiales y mis visitantes se marcharon, Sofía y yo nos quedamos solas en el porche, contemplando el atardecer sobre mis girasoles. Abuela, estoy orgullosa de ti, dijo mi nieta tomando mi mano. Esta casa es preciosa y te la mereces. En ese momento, supe que había hecho lo correcto, no solo por mí, sino también por Sofía, para que viera que una mujer puede ser fuerte, independiente y digna a cualquier edad. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Alejandra no llamó, ni siquiera para verificar que Sofía hubiera regresado a casa sana y salva después de nuestro fin de semana juntas. Durante ese tiempo con mi nieta, le enseñé a hornear pan, a cuidar el jardín, a identificar las constelaciones desde el porche en las noches claras. Hablamos de sus sueños de estudiar biología marina, de sus miedos adolescentes, de sus amigos. Por primera vez, sentí que teníamos una relación real, no mediada por la sombra de su madre. Cuando Carlos vino a recogerla el domingo, apenas me dirigió la palabra. Sofía me abrazó fuerte y prometió visitarme pronto. La semana siguiente, Esperanza vino a verme, preocupada por los rumores que había escuchado. Lupita, ¿es cierto que llamaste a la policía cuando Alejandra vino a verte? Le conté toda la historia mientras tomábamos té en el jardín. Esperanza, quien había sido testigo de años de humillaciones, asintió comprensivamente. Hiciste lo correcto, amiga. Ya, era hora de que pusieras límites. Pero a pesar de su apoyo y del de mis nuevas vecinas, una parte de mí sentía una tristeza profunda. No por haber defendido mi espacio, sino por el hecho de que hubiera sido necesario. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mi hija, a quien había criado con tanto amor, se había convertido en alguien capaz de menospreciarme así? Esas preguntas me acompañaban mientras regaba mis plantas, mientras cocinaba, mientras leía en mi rincón favorito. No tenía respuestas, solo la certeza de que ya no podía seguir permitiendo ese trato. Después de 2 semanas de silencio, recibí un ramo de flores. La tarjeta decía simplemente, «Lo siento, mamá». Era la letra de Alejandra. No respondí. Las flores eran bonitas, pero no borraban años de comentarios hirientes. Necesitaba más que un gesto simbólico para reconstruir nuestra relación. 3 días después, Alejandra me llamó. «Mamá, ¿recibiste mis flores?» «Sí, Alejandra. Gracias. ¿Podemos hablar? Quiero explicarte». «No hay nada que explicar, hija. Tus acciones han hablado por ti durante años». Hubo un silencio tenso. «Estás siendo injusta. Solo quería lo mejor para ti». «No, Alejandra. Querías lo mejor para ti, como siempre. Mi casa, mi esfuerzo, mi vida. Eres tan terca, por eso estás sola». Y ahí estaba otra vez, el menosprecio, la manipulación. Decidí que ya era suficiente. «Adiós, Alejandra. Llámame cuando estés dispuesta a respetarme». Colgué y me senté en mi jardín, entre mis girasoles que se inclinaban hacia el sol. No me sentía victoriosa, pero sí en paz. Había establecido una frontera necesaria, un límite saludable. El resto dependía de ella. Un mes después del incidente, Sofía apareció en mi puerta una tarde de sábado. Venía sola, con una mochila y una expresión determinada. «Abuela, quiero pasar más tiempo contigo», dijo mientras entraba. «Mamá no quiere traerme, así que vine en autobús». Me preocupó que hubiera venido sin permiso, pero me aseguró que había avisado a sus padres.
Simplemente habían decidido no acompañarla. ¿No están molestos porque vengas a verme?, pregunté mientras le servía limonada. Mamá sí, pero papá dice que es bueno que mantenga relación contigo. Creo que se siente mal por cómo te trataron. Me sorprendió escuchar eso de Carlos, pero la gente a veces nos sorprende. Quizás había reflexionado sobre su comportamiento. Esa tarde, mientras cocinábamos juntas, Sofía me contó que sus padres habían estado discutiendo mucho últimamente. Papá le dijo a mamá que fue vergonzoso cómo intentaron quedarse con tu casa, que no era ético. Las familias a veces cometen errores, Sofía. Lo importante es aprender de ellos. Mi nieta me miró con admiración. Abuela, eres tan fuerte. Cuando sea mayor, quiero ser como tú. Sus palabras me llenaron de una alegría profunda. Quizás ese era el verdadero legado que dejaría. No una casa, no posesiones materiales, sino un ejemplo de dignidad y respeto propio. A partir de ese día, Sofía comenzó a visitarme regularmente. A veces venía sola, a veces la traía Carlos, quien poco a poco fue suavizando su actitud hacia mí. Alejandra, en cambio, mantenía su distancia, alternando entre intentos superficiales de reconciliación y resentimiento apenas disimulado. Con el tiempo, mi relación con Sofía se fortaleció. Ella me veía ahora no como la abuela coitada que vivía de alquiler, sino como una mujer fuerte e independiente que había construido su propio camino. Y esa mirada de respeto en sus ojos valía más que cualquier casa. Hoy se cumple un año desde que compré mi casa. Un año de independencia, de paz, de crecimiento personal. Mi jardín está más hermoso que nunca, lleno de girasoles que se inclinan hacia el sol, como yo me inclino hacia la luz después de tantos años en la sombra. Mi relación con Alejandra sigue siendo complicada. Viene a visitarme ocasionalmente, siempre con algún regalo costoso, como si intentara comprar mi perdón. Hablamos de temas superficiales, evitando mencionar el pasado. Es un progreso lento, pero al menos ya no intenta controlarme ni menospreciarme abiertamente. Carlos, sorprendentemente, ha mostrado un respeto genuino hacia mí desde aquel incidente. A veces viene con Sofía y se sienta en el porche a tomar café conmigo, hablando de política o de libros. Creo que me veía antes a través de los ojos de Alejandra, y ahora está formando su propia opinión. Sofía pasa casi todos los fines de semana conmigo. Hemos plantado un huerto juntas. Hemos pintado una pared de su habitación, sí, ahora tiene su propia habitación en mi casa, con un mural de océanos. Está decidida a estudiar biología marina y yo estoy ahorrando para ayudarla con sus estudios. Mis vecinas, Dolores y Fernanda, se han convertido en verdaderas amigas. Nos reunimos regularmente para jugar cartas, ver películas o simplemente charlar. Con ellas puedo ser yo misma, sin pretensiones ni expectativas. Sigo trabajando como secretaria, aunque ahora solo media jornada. Don Manuel insistió en que me tomara las tardes libres, manteniendo mi salario completo, como reconocimiento a mis años de servicio. Las tardes las dedico a mi jardín, a mis libros, a mis amigas, y a veces a dar clases de repostería en el centro comunitario. Mi casa se ha convertido en un refugio no solo para mí, sino para otras mujeres del barrio que necesitan un espacio seguro. Dolores bromea diciendo que hemos formado un aquelarre de viejas rebeldes. Y la verdad es que me encanta esa idea. Esta tarde, sentada en mi porche, contemplo mi jardín de girasoles y reflexiono sobre el camino recorrido. El girasol que me regalaron hace más de un año, aquel que planté como símbolo de mi renacimiento, ahora está rodeado de docenas de girasoles más, todos inclinándose hacia la luz, todos fuertes y vibrantes. Como ellos, yo también he aprendido a inclinarme hacia lo que me nutre y me hace crecer, y a apartarme de lo que me marchita. He aprendido que poner límites no es egoísmo, sino amor propio. Que la verdadera familia no es la que te humilla, sino la que celebra tus logros y respeta tu dignidad. Hace unos días, Alejandra vino a verme. Por primera vez en mucho tiempo, tuvimos una conversación honesta. «Mamá, nunca te agradecí por todo lo que hiciste por mí», dijo mientras compartíamos un té en el jardín. «Siempre di por sentado tus sacrificios». No respondí de inmediato. Quería estar segura de que sus palabras eran sinceras y no otro intento de manipulación. Y cuando compraste esta casa, me sentí amenazada.
como si tu independencia de alguna manera disminuyera mi importancia en tu vida. Tu importancia en mi vida nunca ha estado en duda, Alejandra, respondí finalmente. Pero mi valor como persona no depende de lo que tú o nadie más piense de mí. Asintió lentamente, como si estuviera procesando una idea nueva. Estoy intentando entenderlo, mamá. De verdad que sí. No sé si nuestra relación sanará completamente algún día. El daño de años no se repara en meses. Pero al menos ahora hay respeto. Y eso es un comienzo. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones a la luz de una lámpara, siento una paz profunda. Mi casa, con sus paredes de colores cálidos, sus libros, sus plantas, su jardín de girasoles, es más que un espacio físico. Es la manifestación tangible de mi libertad, de mi dignidad recuperada. Si me preguntaran si haría todo diferente, respondería que no. Cada lágrima, cada sacrificio me trajo hasta este lugar de paz que nunca antes había experimentado. Esta es mi casa, esta es mi vida, y finalmente, esta soy yo. Guadalupe Sánchez Ramírez, 71 años. No la madre de Alejandra, no la secretaria de don Manuel, no la viuda de Eduardo. Simplemente Guadalupe, una mujer que a los 70 años decidió que nunca más suplicaría por respeto. Y como mis girasoles, ahora miro siempre hacia el sol.